Es para mí una satisfacción, un privilegio estar junto a ustedes compartiendo. He pasado unos días preciosos y ahora más porque Dios nos da la oportunidad de estudiar de su palabra, de aprender más de Él, y el tema anterior estaba precioso. De hecho, voy a hacer referencia porque tiene que ver, hermana, la fraternidad con lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. El tema que yo voy a impartir es reflejando a Dios en la iglesia a través de mi servicio. ¿Por qué digo que hay que relacionarlo con el anterior? Porque para poder trabajar necesitamos fraternidad. Necesitamos unir los temas que tenemos del amor, la paciencia y todo lo que hemos estudiado. Y también la fraternidad. Es que el trabajar en equipo es importante. Es que los resultados, hermana, son mejores. No perdemos el tiempo. Quisiera que se pusieran de pie, porque yo sé que están un poquito cansaditas. Y sí quiero que este tema sea de edificación, de ayuda para ustedes. Quisiera que se estiraran un poquito, que se relajaran, porque luego van a trabajar, porque de eso trata el tema. Estírense, relájense. Una a la otra puede masajear un poquito la espalda. Claro, es poquito tiempo, ¿verdad? Poquito tiempo. Ahora ayúdale usted a la otra mano. Muy bien. ¿Listas? Yo creo que ya se me emocionaron, así es que yo creo que sí. Muy bien. Pueden sentarse, hermanos. Es un relax para que ustedes puedan estar más listos. Muy bien. No es fácil estar sentado y escuchar, aunque los temas son preciosos. Pero nuestro cuerpo se cansa, ¿verdad? Así es que en base a eso, tuve la necesidad de que ustedes se relajaran y que este tema, hermanos, ustedes lo pueden llevar en su mente, en su corazón y lo apliquen en la iglesia, donde usted sirve. Muy bien, levante la mano. ¿Quién de ustedes sirve en la iglesia? Algunas no veo que levanten. Todas están sirviendo en la iglesia. Muy bien. Amén. ¿Por qué les pregunto esto? Porque muchas veces nos estancamos solo en servir y perdemos el objetivo en nuestra vida espiritual. Servir en la iglesia no es solo por hacerlo. Por eso este tema me identifica mucho. Quizá vamos a cerrar. Porque los tiempos pasan, nosotros servimos, viene el siguiente año y usted planifica y vuelve a servir y así, constantemente. Y si nosotros perdemos el objetivo del servicio, se hace monótono. Es que yo tengo que hacerlo, es que no hay nadie más que lo haga. No. Por eso este tema es importante. En mi país, no sé, las hermanas de El Salvador, si me van a dejar mentir, en los buses yo he visto una frase y dice, es bastante fuerte, pero también le pone a usted en su mente a reflexionar un poco. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Hermanas, reflejando a Dios en la iglesia. El reflejo a Dios es proyectar a Dios mismo en la iglesia. Es manifestar a Dios mismo en la iglesia. Es revelar la presencia de Dios en la iglesia
a través de lo que usted y yo hacemos. No podemos servir solo por servir. No podemos trabajar en los ministerios solo por trabajar. Tenemos que hacerlo reflejando a Dios mismo en nuestra vida. Tenemos unas imágenes, el reflejar, el ordenador, ¿verdad? El videoproyector, la pizarra blanca o pantalla. El ordenador es Dios. Videoproyector es usted. Pizarra blanca, la iglesia. Lo que usted proyecta a la iglesia. ¿Qué estamos proyectando a la iglesia? Preguntas para comprender del tema. ¿Qué acción continua hace el cristiano? Está reflejando a Dios. Eso es lo que debe de hacer. Vamos a ver la siguiente imagen acerca de reflejar. La acción continua que el cristiano, la cristiana, debe de hacer es reflejar a Dios. Allí está usted, ese niño es usted y yo. El reflejo es Dios. El agua, la iglesia. Usted debe de reflejar a la iglesia lo que hace, pero a Dios mismo. Si piensa y hace de esta manera, hermana, lo está haciendo bien. Y algo muy importante es que la iglesia debe de identificar la imagen de Dios. Usted puede decir, yo estoy reflejando a Dios, pero la iglesia pensará lo mismo. Ahí es otra cosa. Lo que las hermanas decían, pregúntenle a mi vecino cómo soy yo, porque nosotros muchas veces decimos que estamos bien. Siguiente imagen. Otra imagen, hermanas, que nos ayuda a nosotros a identificar a Dios mismo en la iglesia. Siguiente. El reflejo de Dios en la iglesia. ¿Quiénes somos? Tú y yo. Tú y yo. Usted y yo, hermana, somos el reflejo de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, a la mujer, los hizo a imagen y semejanza de Dios. O sea que usted es el reflejo de Dios mismo. ¿Por qué vamos a reflejar otra cosa? Por esos temas, hermanas, nos ponen a pensar a nosotros qué estamos haciendo en la iglesia, cómo estamos ministrando el trabajo dentro de la iglesia. Reflejamos a Dios no de manera intermitente, es decir, de vez en cuando, sino de una manera permanente. ¿Cuánto tiempo trabaja usted en la iglesia? Todo el tiempo. Su vida debe de ser de servicio, porque no solo es dentro, también afuera se puede hacer. ¿A quién debemos reflejar? A Dios. Nuestro servicio en la iglesia no es para reflejar lo que nosotros podemos hacer. Dios le ha dado a usted capacidades, dones, talentos, ¿verdad? Usted debe de desarrollar esos talentos y esas capacidades, pero no para que la iglesia diga, ay, qué hermana, qué bonito lo hace. No, es para glorificar a Dios. Por eso Dios se los ha dado. Y nosotros perdemos, hermanas, ese objetivo. Quizás nuestra misma naturaleza humana hace que nuestro ego crezca. Por eso son necesarios que nosotros entendamos estas cosas. Si Dios nos ha dado estas capacidades, es para que usted y yo reflejemos a Dios mismo. Dios nos ha hecho con tantas habilidades a las mujeres. Miren este local como está de bonito, por ejemplo. Y es parte del trabajo que se hace. Pero una de las cosas que usted y yo debemos de aprender es glorificar a Dios por lo que usted hace. Mi servicio en la iglesia no es para reflejar mis habilidades, mis capacidades, mis talentos, ni mis destrezas, sino para reflejar el amor de Dios hacia la iglesia a través de lo que yo hago.
¿En dónde lo estamos reflejando? ¿En dónde debemos reflejar a Dios? Las hermanas han dicho en varias áreas: en la paciencia, en el amor, en los parientes, amistades, pero ahora usted y yo debemos de hacerlo en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué concepto tiene usted de la iglesia? ¿Sí? La reunión de miembros, la reunión de personas que son ya miembros de la iglesia. Muy bien. ¿Qué otro concepto tiene de la iglesia? Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Muy bien. Los santos en Cristo. Los santos. Muy bien. Las familias de Dios. Excelente, hermanas. Depende cómo usted tenga a la iglesia, de esa manera usted va a trabajar. Si la iglesia usted la tiene como el segundo lugar, usted va a esperar que la estén llamando para trabajar. Pero si para usted la iglesia es la corona de la nueva creación en Cristo, usted va a poner toda diligencia para dar lo mejor de usted a la iglesia, reflejando a Dios. El reflejo de un plan divino, esa es la iglesia. Mantenga esos conceptos, hermana. La corona, el plan divino de Cristo mismo, el reflejo de todas las virtudes divinas. Lo del cielo, Dios lo puso en la tierra para que otros vengan a ser parte de este reino. Es la expresión visible del amor divino en este mundo. ¿Qué pasaría el mundo sin la iglesia? ¿Puede imaginarse usted a este mundo sin la iglesia? Sin esta corona eterna, sin el plan divino de Cristo. ¿Cómo sería? Perdido, un caos total. Muy bien. Así que, hermanas, debemos reflejar a Dios en la iglesia. Un detalle importante es: en el mundo usted y yo somos luz, lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Sí, amén. Y eso lo entendemos fácilmente. Usted y yo somos luz. Si estamos en una oscuridad, un fósforo, se va a identificar la llama de un fósforo o cerillo, que se conoce también. ¿Se va a identificar fácilmente? Sí. Nosotros somos así. Ahora bien, la voy a poner a pensar en otro nivel, porque mi enfoque es la iglesia. ¿Dentro de la iglesia hay oscuridad? No, ¿verdad? El mundo sí, pero la iglesia no. ¿Y quién es la luz? Cristo mismo. Ahora bien, ¿cómo usted va a hacer luz en medio de una luz resplandeciente? Es como que yo aquí encendiera un fosforillo y ese es usted. ¿Cree que va a iluminar con el mismo impacto que en la oscuridad? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que les quiero decir? Hermanas, usted y yo hemos sido llamadas para reflejar a Dios dentro de la iglesia. Allí ya está Cristo, Él es la luz divina, pero usted también debe de reflejar esa luz, y significa que le va a costar un poquito más, porque dentro de una claridad usted no se va a ver tan fácilmente. O sea que el trabajo dentro de la iglesia tiene que ser más esfuerzo, más diligencia, más empeño por reflejar a Dios mismo. ¿Cómo la iglesia va a saber que yo estoy reflejando a Dios mismo en una claridad que está Cristo? ¿Sentada tengo que estar? ¿Voy a esperar que me llame? No. Cristo ya hizo la obra y usted debe de reflejar a Dios mismo. Por lo consiguiente, su desempeño, su trabajo, su entrega dentro de la iglesia, ¿cómo va a ser? ¿Fácil? No. Va a ser más difícil, pero no imposible, porque por algo Dios nos ha puesto. Debemos de resplandecer en la iglesia, en esa claridad que ya tenemos, debemos seguirla mostrando. Las hermanas tienen que identificarme a mí como un reflejo de Dios en esa claridad que es Cristo. No sé si me comprende. Tiene que reflejar a Dios en una claridad que Cristo mismo es la luz y nosotros somos luz dentro de la iglesia.
El reflejo de Dios. Hay muchas maneras de reflejar a Dios en la iglesia, pero en esta clase lo veremos enfocado en el servicio. El servicio a Dios. Estudiemos de qué manera reflejamos a Dios en la iglesia, a través de nuestro servicio. Punto número 1. Reflejo a Dios en la iglesia cuando el servir es la razón de mi existir. ¿Por qué fue creada usted y yo? Aparte de alabar y glorificar a Dios, usted y yo hemos sido creadas para servir. Para servir. Nuestra vida debe de ser de servir. Constantemente, continuamente. Marcos, vamos a estar estudiando la base esencial de la existencia de Cristo aquí en la tierra. Y siempre en mis temas, el primer punto que yo escribo es Cristo mismo, porque ese es el fundamento para que nuestra vida tenga el lineamiento correcto y no salirnos. Marcos 10:45. Cristo vino a este mundo para servir. Nuestro mayor ejemplo. Muy bien. Marcos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. El enfoque aquí, hermanas, es el propósito por el cual Cristo vino a la tierra: servir y dar su vida por el mundo. Usted y yo debemos tener esa misma mente, la mente que tuvo Cristo. Vino, se despojó, se convirtió en siervo y dio lo mejor de él como siervo. ¿Quién era Cristo? Cristo, el Hijo de Dios, hermano, en el cielo le servían. ¿Quiénes? Los ángeles. ¿Sí? O sea que ese es nuestro mayor ejemplo, porque un ser que lo tenía todo y estaba con todas las posibilidades de que se le tratara como el Rey de Reyes, renunció a eso y dijo: voy a servir. ¿Para qué? ¿Para qué? Y para enseñarnos a nosotros que aunque Él era grande, supremo, el hecho de venir a la tierra no lo hizo inferior. No. Eso es lo que el mundo no conoce, no entiende. Usted y yo debemos tener la mente de Cristo. Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Pensar en mí, en mis comodidades, en lo que yo necesito. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué cosas necesita hacer? Aún cuando hoy lleguemos allá, ¿verdad? Ya estamos pensando en qué hacer. ¿Qué actividades tenemos pendientes? ¿Por qué no pensar mejor en qué podría servir allá, en mi país? ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es pensar en otros antes que en mí. ¿Le gusta que le sirvan o le gusta servir? Comúnmente es precioso que nos sirvan, ¿verdad? Está sentadita, hermana, ¿quiere un café? Sí, hermana, gracias. Y hemos tenido la experiencia aquí con las hermanas. Pregunto, ¿alguna se ha sentido incómoda porque la tienen como reina, como princesa y con todas las comodidades? ¿Se ha sentido incómoda porque diga, ay, yo debería estar ayudando a la hermana? ¿Ha pensado en algún momento así? Sí, ¿verdad? ¿Saben por qué pensamos así? Porque estamos activas también nosotros para ayudar a los demás. Sí es bonito que nos sirva, pero a la misma vez usted está pensando, yo también debo de hacer algo por ella. No solo pensar en recibir. Cristo, esa es la especialidad que Él tuvo. No pensó en Él,
no, y aquí estoy mejor y aquí me sirve. No, no pensó en eso. Cristo dijo, voy a enseñarles a esta creación el verdadero objetivo de la vida, servir. Y por eso vino, hermanas, e hizo todo lo que hizo. El servicio de Cristo fue el reflejo de la voluntad de Dios. Dios envió a su Hijo y Jesucristo reflejó al Padre del ministerio que Él hizo en la tierra. Nuestra presencia en la iglesia debe ser la misma, servir a los demás, reflejando a Dios. He sido creada en Cristo Jesús, ¿para qué? Según Efesios 2:10, he sido creada en Cristo Jesús para buenas obras, no malas obras, buenas obras. Significa, hermanas, que el fundamento de nuestra existencia es Cristo mismo. Hermana, por favor. Cristo vino a este mundo para servir. Marcos 10:45. Y nosotras debemos tener esta misma mente. 1 Corintios 2:16. El servicio de Cristo fue el reflejo de la voluntad de Dios. Según Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. ¿De qué habla este texto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de qué habla? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, igualito a usted y a mí. Fue necesario para enseñarnos a nosotros la humildad del servicio. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Esta es la mente de Cristo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los demás. Esta es la mente de Cristo. ¿Usted quiere reflejar a Cristo mismo en la iglesia? No piense en sí misma, piense en los demás. Por eso aprendimos los temas anteriores del amor, la paciencia, la fraternidad, porque usted queda en segundo plano y cumple la voluntad de Dios sirviendo a otros. Primero son los demás. He sido creada en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Significa que Él es el fundamento de nuestra existencia. Significa que debo seguir el modelo de servicio que Cristo mostró. Esto me recuerda cuando Cristo quiso lavar los pies a Pedro. Y le dice Pedro, Señor, ¿pero qué haces? Y quiere, no lo hagas. En la mente de Pedro, ¿qué estaba pasando? ¿Qué creen que estaba pasando? ¿Por qué Pedro no quería dejarse? Porque no había entendido el propósito de Cristo, servir a los demás. Y le estaba dando un ejemplo a él, que aunque era el Hijo de Dios, podía hacerlo. Y nosotros también, hermana, podemos hacerlo. Punto número 2. Reflejo a Dios en la iglesia cuando mi servicio se fundamenta en el diseño divino, no en lo que usted quiere, no en lo que usted piensa. Las mujeres pensamos una y mil cosas y nos salen bien. Somos mujeres muy creativas, muy dinámicas, y para inventar somos buenas. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Hasta en la cocina, cualquier cosa que haya, usted prepara lo que sea, pero lo prepara bien. El punto aquí es, yo sé que usted tiene muchas habilidades, capacidades y mucha imaginación y creación, pero nuestro servicio no debe de enfocarse en lo que usted piensa, en lo que usted quiere para la iglesia. Ese ya está. ¿Dónde está? En su palabra. Se fundamenta, hermanas, en el diseño divino. Eso no tenemos que perder de vista.
El diseño divino nos dice a nosotros que para reflejar a Dios tenemos que dedicarnos. 1 Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Vamos a sustituir los nombres. Ya no va a ser la familia de Estéfanas. ¿Cuántas familias habrán aquí? La familia Flores, la familia Cortés, López, Rivera y muchos apellidos más. La familia Hernández es la primicia de Acaya, que ellos se han dedicado. ¿Será que es posible que la iglesia diga de nosotros: ah, la hermana Bessie es dedicada a Dios, al servicio de la iglesia? ¿Es posible? ¿Saben de qué va a depender? De la dedicación. ¿Cuánto tiempo dedica usted? Saben que si no tenemos cuidado, el trabajo, la familia, los hijos, las amistades, nuestras mismas necesidades nos absorben tanto que dedicamos poquito a la iglesia. ¿Por qué la iglesia cuesta muchas veces que crezca? No solo en madurez, sino en cantidad. Porque no estamos trabajando como debe de ser. Dedicación. A veces nos quejamos tanto que la iglesia no crece, que la iglesia... Sí, pero ¿cuánto tiempo dedica usted? Todas servimos, sí. Todas estamos trabajando en la iglesia, sí. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto dedica? Analízalo usted en su vida. Y si está dedicando poco tiempo o sus prioridades son otras, comiencen a priorizar más lo espiritual, el trabajo dentro de la iglesia. Dedicar es destinar y ofrecer algo a alguna persona en especial. Nuestro servicio es una dedicación ofrecida únicamente para Dios, aunque la iglesia lo va a mirar, pero va a ser para Dios. Muy bien. Número 2. ¿Qué se necesita para reflejar a Dios mismo dentro de la iglesia a través de mi servicio? Constancia. Constancia. Hermana, ¿es constante usted en la iglesia? ¿O solo va a servir cuando tiene el ministerio para servir? Hay quienes que no se reúnen durante la semana, solo el domingo porque tengo que atender a los niños. ¿Eso es ser constante? ¿Y su crecimiento qué ha pasado? ¿Y el escuchar de la palabra qué? Constancia. ¿Es usted de las que llega primero o de las que llega en medio? ¿O las que llegan al final solo a saludar a los hermanos? Ah, por lo menos los saludé. Constancia, hermanos. Refleja a Dios cuando la iglesia está viéndole a usted que saluda a todos los hermanos. A veces aquí es bien difícil porque habemos bastantes, pero en su congregación yo creo que sí puede hacerlo. Y si no, hay que levantarnos más temprano. ¿Ha logrado usted saludar a todas las hermanas y hermanos de su congregación? ¿O siempre uno que otro se le queda por ahí que nunca lo saluda? Y a veces nunca saludamos a aquel que está más en la esquina, apartado. Constancia, hermanos. Debe de ser constancia, parte de la dedicación a constancia. Mi trabajo dentro de la iglesia debe de ser así. Y si no, aunque trabaje, no está reflejando a Dios mismo. Porque Jesús mismo fue el ejemplo. Y Él fue dedicado y constante. Ministre el trabajo de Dios de una manera que la iglesia perciba lo que usted hace. A veces la iglesia ni sabe si usted está trabajando, pero usted dice que sí está trabajando. Hermana, no es posible esto.
Daniel 6:20. Daniel sí nos enseña mucho a nosotros. El rey estaba preocupado por Daniel porque estaba pasando una prueba muy difícil. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, me imagino al rey Daniel, ni con una voz, Daniel, no, Daniel, para ver si escuchaba a Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Oiga bien lo que el rey ya sabía de Daniel, el enfoque que le hace, el rey tuyo, a quien tú continuamente, constantemente le sirves, ¿te ha podido librar? ¿Cómo era Daniel? Dedicado, esforzado. Hermano, no se contaminó por esa dedicación personal, espiritual que él tenía. ¿Será que las personas de afuera pueden decir de nosotros, hermana Bessie, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te tiene con bien? ¿Te ha librado de esa prueba que estás? ¿O ni siquiera saben que yo soy cristiano? Porque lo que nosotros reflejamos son nuestras acciones. Y eso es lo que la gente va a mirar. En la iglesia, hermanos, es más. Y más cuando la iglesia es poquita, nos conocemos mejor. Más todavía. Muy bien. ¿Se mantiene constantemente en su trabajo? ¿O solo cuando tiene ganas, verdad? Hoy sí, ya me desestresé y voy a trabajar con todo este mes. ¿Perdió la constancia en su trabajo? Sabe que esto es bien importante. Hay ciertas cosas que nos motivan a nosotros a estar constantes. Y usted está con esas baterías listas. Pero hay momentos en su vida espiritual que pierde la constancia en su trabajo. ¿Por qué se debe a que usted pueda perder esa constancia? No se está dedicando a Dios como debe de ser, porque las pruebas están viniendo a su vida y estas pueden fortalecer, decían las hermanas, o debilitar. ¿Por qué pierde la constancia en su trabajo? Porque tiene otras motivaciones, no las espirituales, ¿verdad? De usted depende que se mantenga activa o pierda la constancia en su trabajo. La constancia tiene que ver con la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o el modelo de realizarla. Nuestro servicio a Dios, hermanas, en la iglesia debe de ser constante. Constante. ¿Cómo es usted en su trabajo? Constante, porque si no lo pierde. ¿Sí o no? Lo pierde. A veces hay países que son un poquito más tolerantes, pero hay países que una o dos veces te faltó y lo siento, pero ya no es recibida. Busque otro trabajo. Y Dios con nosotros, creen que no nos puede decir lo mismo. A veces tenemos en menos prioridad las cosas de Dios. En que Dios no, es paciente, sí, pero por algo a veces padecemos. Falta de voluntad y constancia dentro de la obra. Depende del concepto que usted tenga de la iglesia, así va a ser su estrella. Depende del concepto que usted tenga de Dios mismo, así se va a dedicar o no se va a dedicar. Segunda Timoteo 4:2. A tiempo y fuera de tiempo. Ese es el enfoque. ¿Cómo debe de ser su servicio y el mío para que reflejemos a Dios? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Y eso qué significa? Que muchas veces, hermana, usted tiene que dejar las cosas suyas, sus cosas propias que son importantes, pero está la obra de Dios. ¿Saben por qué? Porque usted y yo no vamos a ser eternas aquí. Nosotros, la ciudad está en el cielo. Y en base a eso, debemos de estar afuera de tiempo y a tiempo, como sea. Es decir, todo el tiempo usted es cristiana, todo el tiempo debe de servir, todo el tiempo debe de dedicar
practicarse y todo el tiempo debe ser constante. ¿Refleja a Dios? Si cumple esto. Todas dijimos servimos. La pregunta es, ¿estamos reflejando a Dios a través de nuestro servicio, de nuestra constancia, dedicación? ¿O toca que los hermanos les estén motivando y ayudando para que ustedes se involucren? Es bien difícil, pero es la realidad. Ese es bueno. De hecho ya lo hablaron. Para que usted y yo reflejemos a Dios mismo y que la iglesia mire la imagen de Dios. Sacrificio. Sacrificio. ¿Cuánto se sacrifica por la iglesia? ¿Cuánto? ¿Poquito? ¿Bastante? ¿Mucho? Quizás necesitamos sacrificar más de lo que ya lo estamos haciendo. Porque el hecho de venirnos de nuestro país, de nuestra familia, usted ya está diciendo algo. Pero ¿sabe qué? Le falta más. Nos falta más. Esfuerzo, acción o trabajo que realiza una persona por conseguir algo o para beneficiar a alguien. En este caso nosotros, a quien beneficiamos es la iglesia. Reflejamos a Dios a través de nuestro trabajo. Y la iglesia, aunque no quiera ver, va a ver la imagen de Dios en su vida, porque usted está entregada, dedicada y sacrificándose por la obra. A veces hasta nos toca aguantarnos hambre. Salimos a evangelizar y no hay ni para comer ni para nada. Ese sacrificio por la obra, para que las hermanas vean lo que usted está haciendo por la iglesia. Filipenses 2:30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién está próximo a la muerte? ¿Qué sacrificio hizo Pablo, el apóstol Pablo, por la iglesia? Hermanas, hasta la misma muerte. Y nosotras no hemos entrado todavía en ese nivel. ¿Y saben qué? No queremos sacrificarnos. Queremos estar bien. Pero el cristiano no es posible que refleja a Dios cómodamente. Nos toca hacer dobles o triples esfuerzos. Aún lo hacemos por nuestra familia. ¿Cuánto más por Dios? ¿Cuánto más por la iglesia? Presentemos un servicio que demande sacrificio. ¿Se acuerdan de Abraham? Su fe. Romanos 15:31. Cuando usted muestre sacrificio para la obra de Dios, usted entonces será aceptable delante de Dios. Y no solo aceptable, sino que va a estar proyectando a Dios mismo. David en 2 de Samuel 24:24 dijo: porque no ofreceré a Dios holocausto, sacrificio que no me cueste. Porque hubo un siervo que le dijo: ¿tú quieres esto? Sí, porque quiero hacer una ofrenda a Dios. Y puedes tomar, rey, todo lo que tú quieras y hazlo para glorificar a Dios. No, dijo el rey. ¿Podía comprar el rey todo lo que el siervo tenía? Ser rey. Imagínense, el siervo quería servir al mismo rey, dándole la oportunidad que escogiera de las cosas que él tenía, de los cabrillos, de todo lo que él poseía. Y dijo David: no, ¿sabes qué? Yo ofrezco a Dios lo que me cuesta. Dicen que lo que no cuesta se hace fiesta. Ese es un dicho que tenemos. Lo que no cuesta se hace fiesta, y eso pasa con los hijos. Por eso las madres deben enseñarle a los hijos
a que también se esfuercen por las cosas, para que valoren cuando sean grandes. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Sacrificarnos por la obra. Y le digo que de esa manera usted va a reflejar a Dios. Muy bien. Tenemos también que para reflejar a Dios en nuestra vida, fidelidad. Ahí están dos anillos representando la fidelidad en un matrimonio es tan esencial. Cuando el matrimonio llega a una edad avanzada y no ha habido infidelidad, ese matrimonio, le digo que es perfecto a pesar de las inconvenientes y pruebas que pueda haber tenido. Pero media vez manchado esto, ¿cómo ha de costar recuperar esa confianza? Las que logran perdonar y aceptar a su esposo. Hay quienes que deciden mejor separarse porque no soportan una infidelidad. Ahora bien, nosotros con el Señor, hermanas, para reflejarlo, debemos de ser fieles en la iglesia. Fidelidad. Cumplir con los compromisos adquiridos. ¿Qué compromisos tiene usted dentro de la iglesia? ¿En qué se compromete usted? Hay hermanas que se comprometen y no cumplen. Eso es bien delicado, porque no se está comprometiendo solo con la iglesia, con Dios. Tenemos que tener cuidado. Exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa, esa es la fidelidad. Usted y yo, desde que nos bautizamos, adquirimos un compromiso con Dios. Seamos fieles, hermanas. Mantengámonos fieles a Dios y de esa manera lo vamos a reflejar. Tercera de Juan 5:8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen en su viaje. ¿Cómo se había conducido este siervo? Fielmente. ¿Cuándo? Cuando prestaba su servicio. ¿A quiénes? Y a los desconocidos. Y nosotros aquí estamos enfocados con los conocidos. Y él hasta los desconocidos. Hermana, aproveche la iglesia. Sírvale a la iglesia todo lo que usted pueda, porque va a llegar un momento donde usted ya no va a poder, aunque quiera, aunque tenga ese deseo. Pero nuestra vida se va debilitando, nuestra vida física, porque es la naturaleza humana. Y aunque usted quiera ser fuerte, va a ser difícil. Hágalo ahora que tiene las capacidades, fuerzas, talentos y habilidades, para que luego cuando usted llegue a una edad que no pueda, no es porque no quiso hacerlo, es porque ya no le dan la fuerza. Es porque es parte de lo que usted ya tenía que cumplir. Pero ¿saben qué? Se queda satisfecha de lo que usted hizo en su congregación. Muestro mi fidelidad en el servicio a Dios en la iglesia cuando cumplo responsablemente. Cuando usted adquiere un compromiso dentro de la iglesia, debe de cumplirlo. Hermana, no me diga, cúbrame, hermana, cúbrame, es que tengo que hacer otra cosa. No, es que usted tiene ese compromiso, hermano. A veces es fácil dejarlo. Dejar las cosas de Dios. Dejar a Dios mismo. No, después lo voy a hacer. Es que dice que tengo ese compromiso. Sé que hay casos y emergencias de emergencia. Pero en cuanto dependa de usted, cumpla con lo que tiene. Porque Dios va a ver en usted esa responsabilidad y fidelidad. Y usted está reflejando a un Dios todopoderoso que también es fiel y es responsable. Imagínense a un Dios que le promete a usted: hija, te voy a dar la corona de la vida, y a la hora de las horas no se la da. Bien difícil. Pero nosotros así somos con las cosas de Dios, fácilmente las dejamos. No estamos reflejando a Dios cuando usted deja sus compromisos a un lado. Refleja a Dios cuando usted cumple con lo que debe de hacer.
los ministerios que se me han asignado, hermanas, debemos de cumplir. Dios siempre es fiel, así debemos ser nosotras en el servicio, fiel. Esto es bien importante porque en nuestro concepto del mundo, la grandeza es quien tiene más comodidad, más estabilidad. En Cristo usted y yo hemos aprendido que la grandeza no está en el que tiene más, ni el que posee más, ni el que está más estable, sino el que sirve más. ¿Quiere usted ser grande dentro del reino? Sirva. Cristo lo hizo. ¿Y saben qué? Él está gozando ahora. Él triunfó. Y no por el hecho de venir a la tierra y servirnos, se hizo menos que nosotros. Al contrario, Él alcanzó el poder infinito. Usted y yo lo podemos alcanzar. La grandeza. Mateo 20, 26 al 28. Viene hablando, hermanas, en ese versículo, el que quiera hacerse más grande entre vosotros, sirva a los demás. El que quiere ser el primero entre nosotros, sirva. A veces a algunos nos gusta ser la primera, a otros no nos gusta ser el primero. Pero hay quienes que tienen esa tendencia. La primera hasta para que le den los ministerios, hasta para pasar al frente. No. Usted sea la primera en servir. No en que la halaguen, ni que la ensalcen, ni que le den todos los méritos por lo que usted hace, sino en hacer la voluntad de Dios de una manera tal que usted refleje a través de su servicio. ¿Qué tanto está dispuesta a hacer por la iglesia? ¿Qué tanto está dispuesta a servir en la iglesia? ¿Qué cosas, qué ministerios le gustan más? Porque a veces tiene que ver eso. Los ministerios que nos gustan, no, el de limpieza no me gusta, pero sí el de predicar. ¿Por qué? ¿Qué mentalidad a veces tenemos cuando pensamos así? Hermanas, que nos mire. Y no debe de ser así. Usted sirva cual sea el ministerio. Si es de evangelismo, usted ahí va. Si es de ayudar a los demás, usted ahí va. Si es de lavar los platos de la congregación porque hubo una actividad, hágalo. ¿Sabe qué? Se ve más bonito que una que predica aquí ha estado sirviendo en lavar platos, en hacer la limpieza, y no una que quiere tocar nada de eso. No le van a creer por más que usted haga. Nuestra mentalidad debe de estar más enfocada en otras áreas y no en el que nos mire. La grandeza del que habla Jesucristo, hermanas, va más enfocado en el servicio que usted dé, pero no para que la miren, sino un servicio que va desde lo más profundo de su corazón, su sinceridad y honestidad. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Nuestra vida cristiana, hermanas, debe de ser así exactamente, dentro de la iglesia. ¿Está reflejando usted a Dios con lo que usted está haciendo dentro de la congregación? Haga esto. Si no lo está haciendo, haga esto. Y le digo que Dios la va a exaltar en el cielo. Prefiero 1000 veces una exaltación en el cielo y no en la tierra, porque la exaltación, hermanas, en el cielo va a ser mejor. Nosotros quizás porque no logramos comprender esa parte todavía, pero una humillación en el cielo ha de ser difícil. Ya no hay oportunidad. Hermana, aprendamos nosotros aquí a ser humildes para que en el cielo seamos exaltadas, y usted va a ser humilde con el trabajo que esté haciendo, sea cual sea el ministerio que esté desempeñando, pero la iglesia debe de mirar lo que usted hace.
El camino a la grandeza divina es el camino al servicio. Así dijo Jesús. A Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, según Filipenses. Pero antes tuvo que hacer algo. Después de haber servido. Usted y yo también lo podemos lograr. Sigamos sirviendo, hermanas, para ser grandes en el cielo. La grandeza la provee Dios, no el hombre. No el hombre. A veces hay personas que se sienten muy bien que el presidente lo llegue a visitar, porque el presidente es una persona muy importante y que vaya a mi casa me hace sentir bien. Pero hermanos, la grandeza que nosotros debemos de aspirar es la grandeza que Dios nos va a dar. Filipenses 2:9. No esperemos la grandeza humana, sino la grandeza divina. Algo muy importante es, hermanas, que cuando nosotros servimos reflejando a Dios, vamos a tener un galardón grande en el cielo. Según 2 de Pedro 1:4, nos ha dado preciosas y grandes promesas. Beneficios. Mi servicio en la iglesia trae beneficios. Número 1, fortalece, anima y edifica a la iglesia. Hermanas, es que si usted está reflejando a Dios en la iglesia va a estar así, fortalecida. No una iglesia que ya está dando las últimas y que casi desaparece. Pero por la promesa de Cristo que su iglesia no va a desaparecer, no desaparece. Pero usted ya no está haciendo nada por la iglesia. Hermanas, la iglesia debe de estar fortalecida, aún en medio de las dificultades. Es que cuando nos involucramos en el trabajo, hasta las pruebas se nos olvidan. Hasta las cosas difíciles que teníamos se nos olvidan. Entonces, hermanas, su trabajo dentro de la iglesia anima. Otros están mirando y quieren ser como usted, o no se lo han dicho. Yo creo que algunas han tenido la experiencia y le han dicho, hermana, yo quiero ser como usted. ¿Y por qué? Si yo soy una humana común y normal. No, hermana, es que usted es bien dedicada a la obra. Es que usted sirve, es que se le ve el amor a Dios. Hermanas, debemos de trabajar para edificar, animar y fortalecer a la iglesia. Al mundo, automáticamente el mundo también nos mira. Damos a conocer el amor. A veces que hasta por curiosidad, ¿verdad? Llegan los vecinos, llegan las familias particulares, porque quieren saber qué es lo que se está haciendo en la iglesia. Pero eso sucede cuando se ve que se está trabajando en la iglesia. Pero cuando no se está haciendo nada, ¿qué va a querer ver el mundo? Pues necesitamos mejor que ellos. Bendición en mi vida misma. Usted debe de pensar en otros, pero a la misma vez, su misma vida está siendo bendecida. Dios la proteja, Dios le ayuda. Según Daniel 3:17. Dios estaba con Daniel en todo momento, así como en la vida de José y en cada uno de aquellos personajes que servían a Dios. Aquí viene la fraternidad, el vínculo de unidad. Cuando trabajamos, nos unimos, hermanas. Usted sola no puede hacer el trabajo en la iglesia. No lo puede hacer. Aunque usted quiera hacerlo y lo hace, pero no es lo mismo. Usted se va a cansar, se va a agotar. Sola. La unidad es importante. Únase con otras hermanas. No trabaje sola. Haga el esfuerzo por tratar de entenderse con sus hermanas. Y le digo que va a lograr reflejar a Dios
a través de su trabajo, porque su trabajo está siendo unido. El servir nos debe unir, no dividir. Reflejo a Dios en la iglesia cuando muestro las actitudes correctas. Servir con amor. El servicio con amor es mejor. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Tiene usted esta actitud correcta? Cuando sirve, está reflejando a Dios. Le falta reflejar a Dios cuando no tiene amor para servir. La hermana creo que me quitó la imagen, ¿verdad? Aquí estaba. Yo dije que ya me la quitó. Con toda tu alma, mente y corazón. Pero ahora el enfoque, el servicio. Mi casa y yo, dijo Josué, serviremos a Dios. Y le dijo Josué al pueblo de Israel, defínanse a quién van a servir. No pueden estar entre dos dioses. O sirven al Dios verdadero, o sirven a los ídolos. Pero ¿saben qué? Yo voy a servir a Jehová. Y no solo yo, también mi familia. Hermanos, una actitud que debo de tener para servir es la integridad y la determinación. Yo y mi casa, esa es determinación, hermano, esa es firmeza de lo que Josué estaba diciendo. Otra actitud para reflejar a Dios mismo es la gratitud. Sirviendo al Señor con acciones de gracia. Es que cuando el cristiano le da gracias a Dios cada día por lo que hace, quiere servir más. Pero a veces se nos olvida dar gracias, Señor, por este ministerio que me has dado. Agradezca, hermana, lo que usted tiene ahora, porque es un privilegio que Dios le ha dado en sus manos. Cuídelo. Cuando trabajamos dentro de la iglesia con temor, no hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios pide que yo haga, con reverencia, con respeto, con lealtad. Salmos 2:11. Cuando sirvo a Jehová con alegría, venid ante su presencia, dice, con regocijo. Salmos 102. Sirva a Jehová con alegría. Hermana, usted va a tener ministerio en los niños. Sí, hermana, está bien. No pongo una cara, ay, con los niños que cuesta trabajar con ellos. No, hermana, con alegría, lista, atenta. Creados para servir en humildad. Hechos 20:19. Con lágrimas. ¿Ha llorado usted por servir dentro de la iglesia? A veces nos critican, usted siga sirviendo, aunque le cueste lágrimas, pero así las reflejó Cristo mismo y por eso somos semejantes a Él. Sirviendo de buena voluntad, debemos servir con voluntad, como al Señor y no como a los hombres. Efesios 6:7. Tiempo de servir, todo. Su vida debe de ser de servicio. Esa es la otra actitud que ustedes deben de tener. Se buscan siervos que reflejen a Dios en el servicio. ¿Está usted lista? Amén. Solo una escuché. Bien, bien. ¿Con qué actitud servimos? Para terminar. ¿Con qué actitud sirve a Dios? ¿Será que la iglesia mira a Dios a través del trabajo que usted realiza? ¿Qué piensa usted? ¿Sí lo está reflejando? La iglesia mira lo que usted está haciendo a través de su vida misma, refleja a Dios. Sigamos sirviendo a Dios, pero ahora luchemos. Quizás nosotros hemos venido sirviendo a Dios,
Pero ahora la lucha va a ser reflejarlo, tomando en cuenta las actitudes estudiadas hoy en esta mañana, correctas y siguiendo el plan divino, servir a otros. Ese es el plan divino. Si nosotras reflejamos a Dios en nuestro servicio, otros tomarán nuestro ejemplo. Aunque usted diga que no, otras lo van a ver. Si somos hijas de Dios, reflejemos a Dios en nuestro servicio. ¿Es usted hija de Dios? Reflejemos a Dios mismo. ¿Quiere reflejar a Dios en su vida? Haga lo que Dios quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Esto que no se le olvide. Cómo Él quiere, cuando Él quiere, no cuando nosotros queramos ni cómo nosotras queramos. ¿Está usted sirviendo en la obra del Señor como debe de ser? Muy bien. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, porque a cada una de nosotros nos va a dar la recompensa. Que el Señor nos bendiga.